Muy buenas tardes. Vamos a estudiar hoy día la teoría contable según el doctor Mario Biondi. El doctor Biondi nació en el año 1923 y nos dejó hace poco, en el febrero del 2016. Fue un profesor de contabilidad de la Universidad de Buenos Aires y que tuvo una prolífera actividad académica, recordado por sus alumnos, homenajeado por sus pares y sin duda recordado por todo el mundo. Yo tuve la suerte de conocer al doctor Biondi por allá por el año 2011 en un congreso en la provincia de Salta, en la Universidad Nacional de Salta, y realmente puedo decir que cautivaba con sus exposiciones. Una persona que transitaba por todos los estadios del conocimiento de la contabilidad y siempre relacionándolo con aspectos humanistas, aspectos filosóficos, que hacía muy atractiva su exposición. Y sin duda que alimentaba el conocimiento y el entusiasmo por conocer estas materias. Vamos a basarnos en el texto del doctor Biondi, la teoría contable, los contadores públicos y la filosofía. Un texto clásico de él y que nos ilustra una serie de conceptos muy importantes. El objetivo principal de este documento es, según expresamente lo dice el texto, elevar el nivel de consideración de nuestra teoría contable en el entorno de las distintas ramas del conocimiento. Pero llegar a hacer esto, de elevar el nivel de consideración, es decir, aumentar la estima que se tenga y la valorización que se tenga en la teoría contable, es necesaria con ciertos presupuestos. Para él le resulta obvio que, comillas, nuestra teoría tiene aspectos financieros o patrimoniales, lo cual es evidente. Es la tradición de la contabilidad reflejar los hechos económicos generados por los entes económicos, digámoslo así, de una manera, que es el origen de la contabilidad, sin perjuicio que hoy día incursiona en otros aspectos. Pero el doctor Biondi establece de que eso es algo consubstancial a la contabilidad, pero además tiene elementos de gestión. Y eso es indudable porque, siguiendo la corriente de la concepción de toma de decisiones que establece, por ejemplo, Jorge Túa dentro de la evolución del concepto de contabilidad y la evolución del pensamiento contable, reconoce un conjunto de pensadores, de corrientes contables, que conceptualiza la contabilidad como una herramienta para la toma de decisiones, para el ejercicio de la gestión de los negocios. Eso es algo también particular de esta disciplina. Además, tiene patrimonio de conocimiento de las expresiones de la información que realiza. Expresiones que pueden ser no cuantitativas, por ejemplo, las notas a los estados contables, pueden tener una vinculación social, es decir, cuando se preocupa de la revelación y de la valorización o evaluación de aspectos sociales y también aspectos macroeconómicos. El autor Cañivano, español, hace una clasificación de la microeconomía, microcontabilidad y la macrocontabilidad. También seguramente es la misma línea que el doctor Biondi establece. Pero el profesor dice que es necesario para poder elevar el conocimiento tener esta concepción de la teoría contable para que podamos lograr este objetivo de elevar la discusión. Lo importante es que el profesor establece que la contabilidad como disciplina en sí tiene una serie de atributos que caería dentro de lo que es la filosofía. La filosofía, desde mi punto de vista, la considera como tradicionalmente se dice, la madre de toda la ciencia. De esa manera la contabilidad la incluiría dentro de este ámbito epistemológico, también podríamos decir de este ámbito ontológico de la reflexión sobre lo que es la realidad y
la hace tributaria de este concepto, de este conjunto de disciplinas que están bajo el alero de esta reflexión filosófica. Ahora bien, esto no es un camino directo, sino que se necesita un puente para vincular la reflexión contable a las reflexiones filosóficas. Y ese puente, el profesor Biondi, lo vincula a la sociología. Se puede extraer de lo que plantea el autor de que para él la filosofía sería como la base de este sustento de conocimiento, del cual se establecen una serie de postulados de otras disciplinas y que son la base para establecer el ejercicio del conocimiento contable. De esa manera es posible entender que existe un acervo que se traduce en la doctrina. Por lo tanto, la doctrina contable tiene que tener atributos sustentados en principios filosóficos. Por lo tanto, es posible distinguir una teoría contable doctrinaria y una teoría contable normativa. Ya esto, por lo que vemos en la realidad, y esto sería una concepción más empírica de lo que vemos, no sería una concepción más ideológica, porque idealista de lo que nosotros queremos ver, porque si fuéramos de la corriente del idealismo, nosotros querríamos que existiera una doctrina contable única. Pero en la realidad existe una teoría contable doctrinaria que es, en el fondo, el razonamiento que hacen los autores, la reflexión que hacen los distintos autores de ciertos hechos de importancia para la contabilidad, concepto que el doctor Biondi establece que corresponde a la opinión de los autores y en su libro Contabilidad Financiera del año 2005 establece que la teoría contable doctrinaria estaría integrada por la opinión de los tratadistas, las escuelas de pensamiento contable y lo que yo, es decir, él, ha llamado corrientes de opinión. Y esa corrientes de opiniones, esa teoría contable doctrinaria es armónica, lógica y coherente. ¿Coherente en qué sentido? Coherente porque se va elaborando de acuerdo a ciertos postulados lógicos, ciertos postulados que le van dando validez. En cambio, la teoría contable normativa es la que se sustenta en las normas contables específicas que regulan a la contabilidad patrimonial. La contabilidad patrimonial es la contabilidad general, la que nosotros vemos en los estados contables que emanan de las entidades. Aprobadas por autoridades de aplicación, que en el caso chileno es el Colegio de Contadores, supuestamente, por lo menos hay una ley que le da el patrimonio y le da la autoridad para emitir normas, sin perjuicio que la Superintendencia de Valores y Seguros a veces bypassea al Colegio de Contadores, pero no vamos a entrar en esa discusión. De esa manera, podríamos decir, como dijo una vez en un congreso, el profesor de la Universidad de Buenos Aires, también don Ricardo Palen, la contabilidad con mayúscula sería la teoría contable doctrinaria y la contabilidad con minúscula sería la normativa. La teoría contable normativa tiene sus principios, pero en muchos casos son incoherentes y hasta arbitrarios, por lo que el libre albedrío, que es la base de la filosofía, que es muy importante, no se encuentra totalmente representada en esta teoría contable normativa. Y esa teoría contable normativa no es la que le preocupa al profesor Biondi.
De acuerdo al análisis que estamos haciendo en este contexto de videos respecto a la teoría contable, podemos decir de que la teoría contable normativa es el conjunto de normas, aludiendo al concepto de teoría contable que utiliza el profesor Biondi, extrapolando, de que es el conjunto de conocimiento. Ya vamos a volver a esa abstracción de este aporte. Volvamos con la teoría contable doctrinaria, que sería, como ya dijimos, la opinión de los autores, el estudio que hacen los académicos o también profesionales que se dedican a la reflexión de el fenómeno o el objeto de preocupación de la contabilidad. Ahora, el profesor establece que es necesario que surja una teoría general básica contable, que contenga los fundamentos y principios que la sustentan como todo conocimiento que pretende tener una base científica. Y esto es bastante particular porque, al parecer, el profesor Biondi considera atributo de la, comillas, ciencia el tener un sustento que es su base. Y eso me hace un poco llamar la atención porque al parecer es lo que postula don Mario Bunge, otro Mario, argentino también, y que él establece la red neuronal de la ciencia, donde hay una serie, hay supuestos básicos que vendrían siendo axiomas irrefutables, de los cuales se va derivando el conocimiento. Hay algunas personas que les gusta mucho este esquema y establecen que la base, ese axioma irreductible, sería la partida doble. Ahora, ¿la partida doble realmente vendría siendo una teoría? ¿O sería una tautología? ¿Un axioma? El problema es que si llegamos a esos conceptos chocamos con lo que dice Karl Popper, que establece que todo conocimiento es válido mientras se pueda probar. Incluso se puede probar su veracidad, como se puede probar su error. De esa manera, este postulado de llegar a conceptos axiomáticos básicos que sustentan podría ser un poco complicado si quisiéramos defender que lo que es teoría. Pero lo vamos a dejar ahí nomás, porque sin duda que es interesante analizar este vínculo y seguir desarrollando el concepto que establece el profesor Biondi. El profesor Biondi establece que estas bases, estos primeros nódulos que aparecen en este esquema, estarían sustentados en la filosofía y que permitirían dar ciertos lineamientos para hacer el ejercicio tanto profesional como de la generación de nueva doctrina. Establece la importancia de la filosofía como un marco que ordena las decisiones de los contadores. Contadores en sentido concepto amplio, la persona que realiza el ejercicio contable y también la persona que desarrolla el concepto, la doctrina, el conocimiento. En su paper hace mención a la formación de los clubes rotarios, que tienen una formación filosófica y moral bastante interesante, y ellos hablan que todo postulado del ser humano tiene que cumplir la prueba cuádruple, es decir, que si lo que se está enfrentando es la verdad, es equitativo, crea una buena voluntad y mejores amistades y genera beneficios, o es beneficioso. Eso es un parámetro para seguir adelante en el conocimiento que está inspirado dentro de la costumbre rotaria, que tiene la particularidad que al ejercicio mundano inyecta principios filosóficos. Eso lo quiere establecer el profesor Biondi en el ejercicio intelectual, en la reflexión intelectual de la contabilidad, donde la filosofía entra a regular y a estructurar la acción del conocimiento y del ejercicio de la norma, de la doctrina. Dejemos la norma de lado. El profesor en su paper establece 6 casos donde ilustra el postulado que él establece. Solamente me voy a remitir a uno,
el caso número 2, donde un contador se enfrenta a la siguiente situación. Una empresa aeronáutica sufrió daños en uno de sus aviones, generando tanto daño a la parte física de su activo fijo, de su planta, propiedad, planta y equipos, pero también hay un daño que tiene que pagar para indemnizar a quienes se vieron afectados por el accidente que tuvo uno de sus aviones. ¿Qué tiene que hacer el contador? ¿Cómo valorizo las provisiones de los daños? ¿Considero solo el informe legal? Es decir, limito el reflejar el castigo de los resultados de la entidad de acuerdo a las obligaciones que de la legislación emanan, o analizo el hecho considerando daños ocultos o daños futuros. Es responsabilidad de la contabilidad reflejar los daños sufridos por la entidad fruto de este accidente, tanto en el daño evidente de la infraestructura propia de la empresa, es decir, del avión, como de las indemnizaciones por los daños causados a terceras personas, indemnizaciones a la familia, supongamos que haya fallecido alguien o una persona quedó inválida. Resulta que el abogado va al juicio, defiende a la empresa y le dice al contador, no te preocupes, voy a rebajar al máximo las multas que tenga que pagar y reducir al máximo las indemnizaciones. Por lo tanto, yo, terminando el juicio, te voy a cuantificar cuánto es lo que tiene que pagar, pero es lo que va a emanar del fallo del tribunal. ¿Es ese el sustento para que el contador refleje ese hecho económico que es el daño que se produjo? ¿O también debería valorar que sin perjuicio de que el juicio salió a favor de la empresa, reduciendo al máximo las indemnizaciones que tuvo que pagar, pero también hay que considerar que eso va a generar un efecto negativo en la sociedad y la empresa va a tener un detrimento en su imagen, va a tener un detrimento en la aceptación social del acto socioeconómico que realiza la entidad? Eso también debería considerarlo el profesional contable dentro de sus abstracciones, porque más allá de lo que diga el ámbito legal, hay que considerar el daño social, porque somos entes sociales. Las personas, las empresas son entes sociales económicos, sociales que están inmersos dentro de una sociedad y también económicos porque en sí juegan el juego económico de satisfacer necesidades con recursos limitados. Y hay un juego de generar esa satisfacción. Esa satisfacción se hace dentro del entorno social, por lo tanto, se puede ver limitada por el efecto de la sociedad. Ahí me estoy yendo a una corriente más utilitarista, que estoy reflejando ese daño porque voy a tener menos utilidad. Pero también nos podemos cambiar de ese ámbito utilitarista e irnos a una situación más holística de la empresa, donde comulga con el beneficio no tan solo interno, sino también en el beneficio de la sociedad. Y de esa manera la empresa tendría que reflejar, independientemente de lo que diga una norma específica, una norma positiva, daños sociales. ¿Cómo lo cuantifico? Ya eso es parte de la técnica. Flujos descontados, el costo, costos proyectados, distintos tipos de técnica que le permite cuantificar, pero la doctrina lo obliga, la doctrina sustentada en una corriente filosófica, a ser permeable a esos daños que son, yo los llamaría ocultos o daños futuros. Eso es lo que plantea este profesor. Y podríamos, terminando ya con este análisis, remitirnos al título del documento. No olvidemos que el título tiene como tres partes. El título del documento es La teoría contable, los contadores y la filosofía. ¿A qué se refería el
profesor Biondi hablar de teoría contable, los contadores y la filosofía. Mi punto de vista es que la idea del profesor era que la filosofía era el sustento de la reflexión doctrinaria que deriva en la teoría contable, que pasa a ser tributaria de una corriente filosófica, generando esta doctrina que norma en el sentido de orientar, de dar forma al ejercicio del contador. Pero existe una vinculación específica de los contadores a la filosofía como ámbito del conocimiento humano, ámbito de la reflexión humana, ámbito de la aptitud humana, de cuestionarse su entorno. Y de esa manera estar en constante evolución, en constante desarrollo. Esa es la postura, acercamiento epistemológico, desde mi punto de vista, del profesor Biondi, al tema de poder establecer qué es la teoría contable. Podemos hacer algunas precisiones y conclusiones de este documento. Este documento nos aporta, dentro de nuestro camino de andar, de construir el concepto de teoría contable, que el profesor Biondi conceptualiza a la contabilidad, a la teoría contable como el conjunto de conocimiento arribado desde una reflexión filosófica o conocimiento acumulado, materializado en la normativa. Es decir, para él, teoría es el conjunto de conocimiento. Y queda hasta ahí. No es que sea un planteamiento limitado, sino que su postulado es reconocer que la teoría contable es conocimiento propio de la disciplina. Que ese conocimiento, para el profesor Biondi, tiene que estar sustentado en reflexiones filosóficas, en un ámbito sociológico, para trasuntar en una norma, dando nacimiento a la doctrina contable normativa. Eso es lo que podemos desprender de este documento. Gracias no me queda más que dar las gracias por la atención prestada. Muchas gracias. Espero verlos en un próximo video.